A ver, quiero proponer un escenario para quienes nos escuchan. Imaginemos pasar 6 meses enteros investigando para un proyecto final o, peor aún, una tesis. Hoy 6 meses de estrés puro. Exacto. Meses perdiendo el sueño, sacrificando fines de semana, recolectando información sin parar. Y todo esto solo para llegar al día de la presentación, pararse frente al comité evaluador y que en los primeros 5 minutos te digan que la metodología elegida invalida absolutamente todo el trabajo. Es literalmente una pesadilla académica. Y la he visto pasar. Me imagino que sí. Y la razón por la que ocurre tan a menudo, creo yo, es porque las palabras investigación científica suelen generar tanta ansiedad que los estudiantes a veces se saltan los cimientos, como que quieren llegar rápido a las conclusiones para terminar de una vez. Totalmente. Y es un escenario aterrador, pero increíblemente común. Esa ansiedad surge porque se percibe la metodología como un obstáculo burocrático, digamos, como una serie de aros por los que hay que saltar para que un profesor apruebe un documento y ya. Claro, un mero trámite. Ajá, pero cuando revisamos los fundamentos de la investigación universitaria, la realidad es completamente distinta. La metodología no es un trámite, es simplemente el sistema que garantiza que no nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Me encanta esa definición. Y por eso mismo, el propósito de nuestro análisis profundo de hoy es justamente desmitificar todo este proceso. Hemos reunido una serie de guías metodológicas y materiales fundamentales de nivel universitario y nuestra misión es transformar la percepción de la investigación científica. Queremos que la audiencia deje de verla como ese monstruo debajo de la cama. Tal cual. Queremos que la entiendan como una herramienta práctica y vital. Básicamente, vamos a aprender a estructurar el pensamiento para entender el mundo sin morir en el intento. Y bueno, para hacer esto un poco más terrenal, vamos a usar un ejemplo a lo largo de toda nuestra conversación. Me parece perfecto. A ver, ¿qué propones? Imaginemos que alguien en la audiencia estudiantil quiere investigar el impacto del trabajo remoto en la productividad. Oye, me parece un hilo conductor excelente. Es un tema súper actual, lleno de opiniones muy divididas y donde la metodología rigurosa es verdaderamente la única forma de separar el ruido de los hechos reales. Ok, vamos a desempacar esto. Antes de que quienes nos escuchan puedan siquiera pensar en redactar una hipótesis sobre el trabajo remoto, tenemos que entender la materia prima con la que estamos trabajando, el conocimiento mismo. Así es, la base de todo. Porque las fuentes que estamos analizando establecen una taxonomía del conocimiento que es muy estricta. Nos dicen que hay conocimiento acientífico, precientífico y finalmente el científico. Pero me pongo en los zapatos de un estudiante. Si alguien lleva 3 años trabajando desde su casa y siente que es más productivo, su sentido común ya le dio una respuesta. Claro, ya tiene una opinión formada. Exacto. Entonces, ¿por qué no basar un proyecto en esa intuición o en ese sentido común si esa persona ya conoce su industria? Lo fascinante aquí es que el objetivo del conocimiento científico no es confirmar lo que ya creemos saber. No buscamos una palmadita en la espalda. Buscamos alcanzar lo que llamamos la verdad fáctica. La verdad fáctica, ¿ok? Sí, y el sentido común que los textos clasifican claramente como conocimiento acientífico es muy traicionero. Si un estudiante usa el lente del sentido común, inevitablemente va a intentar forzar la realidad para que encajen sus preconceptos. O sea, un sesgo de confirmación gigante. Totalmente. Si alguien cree que el trabajo remoto es mejor porque, no sé, a nivel personal le resulta comodísimo, inconscientemente va a ignorar los datos de sus propios compañeros que quizá están sufriendo de aislamiento severo. O sea que el sentido común busca validación, mientras que la ciencia casi que busca la refutación, ¿no? Intenta romper la idea para ver si aguanta. Esa es la distinción fundamental, tal cual. Y luego, bueno, tenemos el conocimiento precientífico, que es otro terreno complicado. Ahí es donde entran las pseudociencias, ¿verdad? Observables. El conocimiento científico, bajo paradigmas rigurosos, exige que si los datos del universo observable contradicen tu idea más querida, por más que te duela, esa idea tiene que desecharse. ¡Wow! Es un golpe al ego a veces. Entiendo. Entonces, si alcanzar esa verdad fáctica sobre el trabajo remoto es nuestro destino final, el método científico vendría siendo el mecanismo, el vehículo que garantiza que no nos estamos autoengañando en el viaje. Es una gran analogía. Es el motor. Pero revisando las fuentes,
A veces el método parece una simple lista de tareas de escuela primaria, ya sabes, observar, buscar información, formular hipótesis, experimentar y concluir. Es como muy básico. ¿Qué es lo que hace que este ciclo sea verdaderamente riguroso a nivel universitario? Mira, la clave absoluta que separa a la ciencia de una simple adivinanza educada es una palabra mágica: reproducibilidad. ¿Reproducibilidad? Sí. La ciencia no se trata de confiar ciegamente en la persona más inteligente de la habitación. Se trata de construir un sistema de pruebas que sea tan transparente y tan bien documentado que un investigador completamente escéptico en otro país pueda realizar el mismo proceso. Y verse obligado a llegar a los mismos resultados. Exacto, incluso si tiene opiniones diametralmente opuestas a las tuyas. Si sigue tus pasos, tiene que encontrar lo mismo. Eso me hace pensar en otra analogía basada en las imágenes que vimos en los materiales. Pensemos en la experimentación no como alguien mezclando líquidos de colores en un laboratorio con bata blanca, sino, digamos, como un chef en una cocina de prueba de un restaurante de altísima gama. A ver, me gusta por dónde vas. Porque hacer un experimento científico no es simplemente meterse a cocinar, tirar un poco de sal, un chorrito de aceite, un poco de pimienta y ver si el plato sabe bien. Eso es jugar en la cocina. Totalmente, eso es improvisar. Exacto. Un experimento real significa modificar deliberadamente la cantidad exacta de un solo ingrediente. Solo uno. Claro, y eso es lo que, en la terminología de investigación, llamamos la variable independiente. Exacto, es aislar ese único elemento. Si volvemos a nuestro ejemplo del trabajo remoto, imaginemos que la audiencia quiere medir si las reuniones por videollamada afectan la concentración. Un temazo. Sí, nuestra cocina de prueba en este caso serían 2 grupos de empleados. Mantenemos absolutamente todos los demás factores constantes. O sea, usan el mismo software, tienen el mismo tipo de tareas, trabajan exactamente las mismas horas. Lo que sería nuestra base de control. Exactamente. La única diferencia, nuestro ingrediente modificado, es que a un grupo le agregamos 1 hora extra de videollamadas al día. Luego, simplemente medimos el resultado. ¿Qué sería la variable dependiente? Exacto, la dependiente. Digamos que medimos la cantidad de reportes terminados y documentamos todo tan meticulosamente que cualquier otro chef o investigador en el mundo pueda replicar esa misma condición exacta y ver si la productividad también cae en su grupo. Es un gran ejemplo. Y si conectamos esto con el panorama general, esa capacidad de aislar variables es el verdadero motor del descubrimiento. Es lo que nos permite afirmar, con seguridad científica, que un factor A causa un efecto B. En lugar de solo adivinar. Claro, porque hay una diferencia entre observar y experimentar. Cuando un meteorólogo observa sistemáticamente un huracán, no interviene, no puede apagar el huracán, solo registra patrones. Sería una observación pasiva, pero sistemática. Ajá. Pero cuando experimentamos, manipulamos el entorno de forma súper controlada. Y sin ese rigor documental que mencionas en tu analogía de la cocina, es imposible que alguien más verifique el trabajo. Y si no se puede verificar, se invalida todo el esfuerzo. Pero aquí es donde encuentro un límite lógico en nuestra cocina de prueba. O sea, entiendo perfectamente cómo medir cosas tangibles. Puedo contar cuántos reportes entrega un empleado remoto en una semana, puedo medir el tiempo que tardan en responder un correo. Esos son números duros, fríos. Datos muy claros. Pero ¿qué pasa si el verdadero problema del trabajo remoto para los estudiantes que investigan esto no es el tiempo? ¿Qué pasa si es algo mucho más desordenado y complejo como la motivación o el sentimiento de aislamiento? ¿Cómo se mide la soledad con un cronómetro? Es una pregunta fantástica. Y esa limitación que acabas de señalar es exactamente la razón por la que existen diferentes enfoques o rutas en la investigación metodológica. No todo es blanco-negro. Ok. Tradicionalmente, cuando medimos esos números duros que mencionas, como la cantidad de correos o el tiempo de respuesta, estamos usando el enfoque cuantitativo. Que las fuentes que leí Ross asocian directamente con el paradigma positivista, ¿no? Así es. Para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con ese término, el enfoque positivista básicamente asume que hay una única realidad objetiva allá afuera y nuestra tarea como investigadores es medirla estadísticamente. Tal cual. Usa una lógica deductiva. O sea, partimos de la hipótesis general. Por ejemplo, el trabajo remoto disminuye la entrega de reportes en un 20%. Y luego vamos y recolectamos datos numéricos masivos para confirmar o rechazar esa idea. Es un enfoque muy lineal, muy estructurado y, digamos, rígido.
Pero como bien dijiste con el tema de la soledad, el enfoque cuantitativo se queda ciego frente a la experiencia humana. Los números no sienten, y ahí es donde entra el rescate, el enfoque cualitativo. El otro lado de la moneda. Exacto. Este enfoque cualitativo no utiliza números ni estadísticas complejas. Su lógica es completamente al revés, es inductiva. Inductiva significa que va de lo particular a lo general. Exactamente. Es decir, no empieza queriendo probar una teoría preestablecida, sino que va a observar los casos particulares, habla con la gente y construye la teoría desde cero. Y las fuentes mencionan que este enfoque abarca perspectivas fenomenológicas o constructivistas. Y bueno, para evitar tanta jerga académica, creo que esto significa que a la investigación cualitativa le importa profundamente la experiencia vivida. Esa es la clave, la experiencia vivida. Claro, no le interesa tanto saber que la productividad bajó un 20%. Quiere entender cómo se siente ese empleado trabajando completamente solo en su sala de estar frente a una pantalla durante 8 horas diarias. Y el diseño metodológico es completamente distinto. Mientras lo cuantitativo es una línea recta súper rígida, lo cualitativo es circular, es flexible. ¿A qué te refieres con circular? A que, por ejemplo, un investigador puede estar haciendo entrevistas a profundidad sobre el aislamiento y a mitad del proceso descubre un tema nuevo que no había considerado. Digamos, la ansiedad por estar siempre conectado. Exacto, la ansiedad por la desconexión tecnológica. Y como el diseño es abierto, puede ajustar sus preguntas en tiempo real para las siguientes entrevistas. No está atada a un cuestionario inamovible. Pero espera, esto me genera una duda genuina y seguro a los estudiantes también. Si la investigación cualitativa abraza la subjetividad de las personas, si no busca generalizar a toda la población mundial, y el investigador encima puede cambiar las preguntas a mitad de camino, Ajá. ¿corremos el riesgo de que el proyecto se convierta simplemente en un artículo de opinión muy elaborado? ¿Dónde está el famoso rigor científico si no hay una tabla de Excel llena de números que lo respalden? Es una excelente pregunta. Y de hecho, es la crítica histórica más común que se le hace a lo cualitativo. Pero es un mito. La falta de números no significa falta de rigor empírico. Ok, entonces, ¿de dónde sale el rigor? El rigor en la investigación cualitativa proviene de dos conceptos clave: la saturación de datos y la triangulación. Saturación y triangulación. Sí. No entrevistas a una sola persona para dar tu opinión en la tesis. Analizas sistemáticamente docenas de transcripciones, buscando patrones recurrentes de significado, y lo haces hasta que ya no aparece ninguna información nueva. Eso es saturar. La ciencia, recordemos, no solo requiere medir el universo material, también requiere comprender los fenómenos profundamente. Tiene mucho sentido. Y a pesar de eso, a menudo en los pasillos de las universidades parece haber bandos. Es como una guerra civil académica. Los defensores de los datos puros contra los defensores de las entrevistas y los sentimientos. Lo cual es un error garrafal. Las guías metodológicas que revisamos son súper enfáticas en esto. No son antagónicos. Ningún enfoque es mágicamente superior al otro. Depende del problema. Exacto. Y de hecho, la respuesta más robusta a esa rivalidad es la tercera vía que presentan los textos: la investigación mixta. Que, por cierto, los textos aclaran que no es simplemente pegar una encuesta rápida al final de una entrevista. Hablan de crear metainferencias. Metainferencias. Sí, una palabra muy potente. Si aplicamos esto a nuestra investigación sobre el trabajo remoto, creo que significaría lo siguiente. Por un lado, mi análisis cuantitativo me demuestra empíricamente, con números, que la productividad cayó un 20% en el último trimestre. Este es el qué. El qué está pasando, claro. Exacto. Por otro lado, mi análisis cualitativo, basado, digamos, en grupos focales, revela que los empleados sienten una falta aguda de retroalimentación informal, esa charla que se da en los pasillos de una oficina o sirviéndose café. Y ese sería el porqué. Magnífico ejemplo. Y la metainferencia es la conclusión cruzada. Es unir las piezas. El aislamiento informal es la causa directa de la caída estadística. Exactamente. Al unir ambas rutas, los puntos ciegos de los datos cuantitativos se rellenan con el contexto cualitativo riquísimo, logrando una comprensión que, francamente, ninguna de las dos metodologías podría alcanzar trabajando sola en un silo.
Aunque claro, las fuentes también advierten que esto exige que los estudiantes dominen ambas técnicas, lo cual requiere muchísimo más tiempo y esfuerzo. Sí, no es un atajo, para nada. Por eso, para quienes están por iniciar un proyecto universitario, la gran pregunta que deben hacerse no es ¿qué método me gusta más o cuál es más fácil? La pregunta es ¿qué aspecto de este problema específico exige ser medido con precisión matemática hoy y qué aspecto necesita desesperadamente ser comprendido a profundidad? Es una distinción brillante y súper útil. Bien, ahora supongamos que un estudiante ya tiene clara esa distinción. Ya conoce la diferencia entre conocimiento científico y sentido común, entiende el rigor del método y ya decidió si necesita medir o comprender su tema del trabajo remoto. Ya tienen mapa. Tiene del mapa, exacto. Pero llega el momento de la verdad. Se sienta frente a la computadora en su cuarto, abre un documento en blanco y hay una parálisis total. ¿De dónde nace realmente un proyecto? Porque no basta con decir, bueno, voy a investigar el trabajo remoto. Eso es inabarcable. Es gigante. Ese es el famosísimo y temido pánico a la página en blanco. Todos hemos estado ahí. Mira, todo proyecto nace de una idea, obviamente, pero las ideas iniciales en esta etapa son inevitablemente vagas, son muy difusas. ¿Y cómo las aterrizan? El paso crucial para superar esa parálisis es detectar lo que en la academia llamamos huecos de conocimiento. Huecos de conocimiento. Sí, no se trata de investigar algo súper genérico que 1000 personas ya investigaron, sino de encontrar el rincón específico, el nicho, que la ciencia aún no ha iluminado suficientemente. Y para encontrar esos huecos, lógicamente hay que revisar lo que ya se ha escrito, la famosa búsqueda documental. Exacto. Pero buscar información académica no es simplemente entrar a Google normal y teclear productividad trabajo remoto. Las fuentes que revisamos detallan estrategias de búsqueda muy estructuradas y hablan bastante de los famosos operadores booleanos. Y esto es algo que a menudo los profesores mencionan de pasada, pero rara vez se explica bien en la práctica. Es cierto, se asume que los estudiantes ya lo saben, pero son herramientas de filtrado lógicas que son absolutamente esenciales. Básicamente usamos términos en inglés como and, or y not en mayúsculas para obligar a las bases de datos a darnos resultados, digamos, quirúrgicos. A ver si lo entiendo. Si yo busco trabajo remoto and productividad, la base de datos, ya sea Scopus, PubMed o el mismo Google Scholar, solo me va a mostrar artículos que contengan obligatoriamente ambos términos en el texto. Exacto. Reduce el ruido inmenso de Internet. Y si uso Not Educación, elimino instantáneamente de mis resultados todos esos miles de artículos sobre clases virtuales en colegios, limpiando mi búsqueda para enfocarme solamente en el ámbito corporativo, que es lo que me interesa. Tal cual. Es básicamente aprender a hablar el idioma nativo de los repositorios científicos. Y dominar esa búsqueda en bases de datos validadas es hoy más vital que nunca, especialmente con el elefante en la habitación del que hablan nuestras fuentes metodológicas actuales. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si hablamos de buscar información, de investigar y de superar la página en blanco hoy en día, es imposible no hablar de la inteligencia artificial. Era cuestión de tiempo para que llegáramos a este punto. Es que herramientas como ChatGPT están cambiando radicalmente la forma en que los estudiantes abordan la fase inicial de cualquier proyecto. La inteligencia artificial puede procesar millones de datos, puede sugerir ángulos interdisciplinarios loquísimos y ayudar a aterrizar esas ideas vagas en cuestión de segundos. ¿Es verdad? Actúa como el copiloto definitivo para un estudiante abrumado. Sí, pero esto plantea una pregunta importante y honestamente te digo una especie de crisis existencial para la educación universitaria en este momento. ¿Por qué lo dices? Porque la inteligencia artificial elimina de golpe toda la fricción inicial. Si un estudiante le pide a una IA que estructure un problema de investigación sobre el trabajo remoto, la máquina lo va a hacer. Y lo va a hacer con una gramática perfecta, sonando increíblemente autoritativa y segura de sí misma. Lo cual suena ideal en papel. Suena ideal, pero el peligro gigantesco de este copiloto es que no tiene una brújula moral ni un compromiso real con la verdad fáctica que mencionamos al principio del programa. Ah, claro. Lo cual nos lleva directamente al fenómeno de las alucinaciones de la IA en la academia. Porque, he visto casos documentados, y es aterrador para la audiencia estudiantil.
Es un campo minado. Digamos que alguien le pide a ChatGPT que le dé antecedentes sobre la caída de productividad y se lo pide en formato APA para ahorrarse tiempo. Y en 5 segundos, el chat te devuelve una cita bellamente formateada de un tal Dr. Smith y un Dr. Jones, Ajá. supuestamente publicada en el Journal of Applied Psychology en 2023. Parece completamente real. El problema gravísimo es que ese estudio no existe. Es un fantasma. Tal cual. La IA no consultó una base de datos científica real, simplemente usó su modelo para predecir qué palabras estadísticamente suenan bien juntas en un contexto académico e inventó una cita de la mismísima nada. Y si un estudiante toma esa cita fantasma generada por la IA, confía ciegamente y la pone en su marco teórico, no solo está cometiendo una falta ética grave por plagio o falsificación, sino que está destruyendo el pilar de la reproductibilidad del método científico. Porque nadie va a poder rastrear ese estudio jamás. Exactamente. Nadie podrá replicar esa búsqueda. Por eso las guías universitarias modernas enfatizan muchísimo que la inteligencia artificial es una herramienta para la ideación, para rebotar ideas, pero no para la verificación de datos. Es fantástica para pedirle, no sé, ayúdame a generar 10 posibles variables para medir el aislamiento laboral. Para eso es perfecta. Pero una vez que tienes la idea que te gusta, la validación de los hechos y la búsqueda de antecedentes duros tiene que hacerse manualmente, por el humano, en repositorios rigurosos. Es decir, volviendo a nuestra analogía, la IA puede ayudarte a diseñar el menú súper creativo en nuestra cocina de prueba. Pero tú, como chef, tienes que ir al mercado físico a verificar que los ingredientes sean reales y estén frescos. Me encanta. Las herramientas de IA ofrecen ventajas competitivas innegables en el mercado laboral, eso es un hecho, y aceleran la resolución de problemas, pero exigen que el investigador desarrolle un pensamiento crítico mucho más agresivo. Ya no se trata solo de encontrar la información que era el reto hace 20 años. No, ahora se trata de auditarla constantemente. Esa es la palabra exacta, auditar. Al tener un volumen tan abrumador de datos generados en segundos sin esfuerzo humano, el investigador moderno es, ante todo, un filtro vivo de confiabilidad y validez. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este profundo análisis metodológico que acabamos de hacer, creo que significa que la metodología de la investigación no es un castigo divino para los universitarios, Definitivamente no. ni tampoco es una materia de relleno para complicarles la vida. Es literalmente el sistema operativo del pensamiento crítico. Entender las rutas cuantitativas y cualitativas, saber aplicar el rigor del método científico y, sobre todo, saber auditar la información en la era de la inteligencia artificial son habilidades que van muchísimo más allá de simplemente aprobar una tesis. Totalmente de acuerdo. Nos dan la capacidad de resolver problemas complejos en la vida real, en el trabajo, nos permiten separar a los charlatanes de los verdaderos expertos y nos empoderan para tomar decisiones basadas en evidencia sólida y no en corazonadas, o peor, en algoritmos defectuosos. Es que es, en última instancia, el motor que impulsa el progreso humano. Y para cerrar nuestra sesión de hoy, me gustaría dejar un pensamiento provocativo, algo para que la audiencia lo explore por su cuenta en casa. A ver, te escuchamos. A lo largo de este análisis hemos visto que la verdadera ciencia requiere rigor, requiere comprobación, diseño meticuloso y a menudo un proceso lento, muy deliberado para asegurar que nuestras ideas se ajusten a la realidad. Es un proceso de fricción. Exacto. Pero, por otro lado, la tecnología de consumo y la inteligencia artificial están diseñadas precisamente para eliminar esa lentitud. Están diseñadas para darnos respuestas inmediatas y sin ninguna fricción. Entonces, el desafío crítico para el futuro es este. Si la tecnología nos acostumbra a obtener conclusiones instantáneas con un solo clic, ¿cómo se asegurarán las futuras generaciones de estudiantes e investigadores de mantener viva esa fricción intelectual, el escepticismo pausado y la verificación estricta que exige el verdadero descubrimiento científico? ¡Wow! Es una frontera interesantísima. Básicamente es la batalla silenciosa entre la comodidad de la inmediatez tecnológica y la resistencia necesaria que exige el rigor científico. Tal cual. Una reflexión espectacular para llevarse a casa. Así que, para quienes nos escuchan, la próxima vez que se enfrenten a ese documento en blanco en su computadora, recuerden que tienen las herramientas. Tienen el método para probar sus ideas empíricamente, tienen la comprensión cualitativa para darle sentido humano a los datos fríos y saben cómo auditar la información. La metodología es su aliada, no su enemiga.
Gracias por acompañarnos en esta exploración del conocimiento. Nos escuchamos en el próximo Análisis Profundo.